La primera pregunta es, ¿cómo se vive el proceso de ser una persona trans o no binaria? Entonces, no sé quién quiere empezar y mientras tanto veré qué pasó con Alessandro. No sé si quieras empezar tú, Lea. Sí, bueno, creo que el proceso de ser una persona trans es bastante complicado en cuanto al desarrollo social, debido a que vivimos en una sociedad en la que crea estigmas sobre nuestras cuerpos, ¿no? Donde constantemente nos están señalando y decir lo que debemos o no hacer y cómo debemos comportarnos y cómo no debemos hacerlo. Entonces realmente es bastante violento el proceso de ser una persona trans, ¿no? Porque digo, a fin de cuentas, vivir en una sociedad violenta donde tu cuerpo es marcado como transgresor, pero por eso mismo punible, es bastante lamentable, ¿no? Porque por el simple hecho de ser y luchar por ser quien eres, es motivo de estar en riesgo constantemente. Y es una realidad que vivimos las personas trans, ¿no? Que nuestras vidas corren riesgo todos los días en cualquier punto de la sociedad. Sí, excelente. Bueno, creo que ya regresó Alessandro. Entonces, para ponerte un poquito al corriente de que estamos Sí, perdóname. eh, sí, no hay problema, esto suele suceder en estos espacios virtuales. Pero para ponerte como un poquito al corriente en qué vamos, la pregunta es cómo se vive el proceso de ser una persona trans o no binaria. Lea ya nos contestó. No sé, Carlos, si quieras agregar algo y ya después te damos la palabra a ti, Alessandro. Vale. Sí, claro, coincido en que es un proceso sumamente violento desde lo institucional, tanto lo público como lo privado, porque, por ejemplo, en lo público, en las instituciones públicas del gobierno, no en todo el país nos reconocen, no reconocen a toda nuestra población, y esto a su vez, pues nos trae una serie de problemas y de transgresiones a nuestros derechos, porque dejamos de tener derechos en muchos estados de la República Mexicana. Eh, por otro lado, si uno se va al sector, por ejemplo, privado, también se encuentra con problemas. Un ejemplo de ello es si quisiéramos contratar tan solo un seguro de gastos médicos en una aseguradora, sea la que sea, o de ahorro vitalicio, tomando en cuenta que nuestra generación ya no va a tener pensión y ahora eso cae en el individuo, es decir, nosotros tenemos que arreglárnoslas, digo, tomándolo en cuenta desde un ámbito económico, ¿no? También nos encontramos con muchas trabas y que las aseguradoras nos toman en cuenta como una población de alto riesgo para ellos, cosa que a mí se me hace lamentable y tonto porque básicamente ellos toman nuestro dinero, realizan inversiones, ellos obtienen una ganancia y nos dan nuestra parte, ¿no? Entonces básicamente es ahí todo un tema que, bueno, yo me lo he topado últimamente y a mí me está sorprendiendo bastante, ¿no? Cuando uno lleva una transición ya un poquito más larga, ¿no? Yo llevo 5 años transicionando social y hormonalmente y en toda esta onda, y aún así uno se sigue encontrando trabas, se sigue encontrando piedras en el camino, pies que nos ponen violencia en de una forma muy interseccionalizada, entonces eh, yo creo que nunca va a dejar de ser violento, al menos en nuestra sociedad mexicana que tenemos y vivimos. Sí, concuerdo mucho contigo, es algo sumamente violento, pero sobre todo por la cis-heteronorma, ¿no? Que dicta estas pautas en las que se nos discrimina y no se nos incluye en sociedad por el mismo sistema. Y bueno, Alessandro, no sé si tengas algo que agregar. Sí, Tu definitivamente. persona no Sí, binaria. perdón. Definitivamente es una violencia realmente sistemática y si para las personas trans binarias es difícil, incluso por ejemplo, el reconocimiento en las instituciones, para las personas no binarias es, pienso yo, aún más porque tenemos una visión, bueno, la mayoría de las personas tiene una visión súper colonial de lo que es el género, ¿no? Por ejemplo. Entonces, sí, definitivamente es algo desgraciadamente muy violento, incluso en nuestro mismo círculo que se supone que tendría que ser el círculo seguro, ¿no? Que pues desgraciadamente muchas veces no llega a ser así. Entonces yo concuerdo completamente con lo que dijo Carlos y esta
Hola, creo que me fui por un momento, pero ya estoy de vuelta. Nuestra segunda, y concuerdo mucho contigo, las instituciones, si de plano no ven por las personas trans binarias, las personas trans no binarias somos súper invisibilizadas y ni siquiera se nos toma en cuenta, o sea, en un proceso de cambio de nombre o en un proceso de afirmación de, o sea, de toda esta documentación en actas de nacimiento y todo eso, no se puede hacer porque no se nos toma en cuenta y ni siquiera existimos en los ojos de estas personas y estas instituciones. Entonces, es una vivencia muy, muy específica. Y bueno, nuestra segunda pregunta es, ¿el género y la forma en la que se construye la identidad varía por región y contexto social? No sé quién quiera empezar. No sé si esta vez, Alessandro, quieras empezar primero. ¿Tú? O ahí como ¿Sí, veas. ¿sí quieres? Sí. Vale, sí, definitivamente recordemos que el género es una construcción social, esta va a variar dependiendo de la región, del país, de la cultura de la que estemos hablando, ¿no? Por ejemplo, aquí en nuestra cultura el género es binario, ¿no? Sin embargo, pues en muchos lugares del mundo existen culturas que tienen una visión más diversificada del género, más amplia, no únicamente un binario. Entonces, sí, definitivamente el género va a variar dependiendo de dónde estemos hablando y la forma en que lo tomen como identidad o incluso si lo toman como identidad. Entonces, yo estoy de acuerdo con eso. Vale, sí. Carlos creo que levantó la manita, entonces puedes continuar. Sí, yo creo que incluso también entra en un contexto histórico porque, em, o sea, va más allá del momento en el que estamos viviendo. Nosotros aquí en la ciudad, bueno, en mi caso aquí en la Ciudad de México, yo pensaría que ya no solo es algo binario, ¿no? Porque también están los compañeros trans no binarias, pero si uno se va, por ejemplo, a Oaxaca, están las compañeras mushes, si uno se va a Jalisco, hay ay, se me fue el nombre. En Jalisco hay un evento también bastante interesante que en ciertas fiestas patronales, ellos dicen que salen las vestidas, ¿no? Pero en realidad es una expresión de género que va más allá de únicamente el catolicismo, ¿no? Y tomando en cuenta que tenemos instituciones colonialistas, pues obviamente nos dictan, ¿no? Que únicamente hay una cis heteronorma donde es hombre o mujer y nada más. Sin embargo, yo creo que no es así y que en realidad no solo pasa a un contexto de región, porque sí coincido con lo que dice Alessandro, en otras partes del mundo o simplemente aquí en México hay más de una identidad de género, por decirlo así, y no solo el contexto social en el que vivimos, sino también hay que tomar en cuenta el contexto histórico en el cual estamos parados. Sí. Y Lea, Creo que sí varía, pero varía por diferentes cuestiones, porque hay que recordar que el género, como lo mencionó Aleso, sí es un constructo social, pero también es una imposición colonial. Y atribuirle una característica genérica a culturas de Abya Yala en la cual no tomaban en cuenta el género, ni siquiera lo tenían conceptualizado, se me hace una imposición aún más colonial, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, experiencias individuales como les mushes, les hijras, o cualquier cultura que no tenía previsto el binarismo de lo que se divide entre lo que es un hombre y una mujer, no tienen que ver mucho con el género. Es una experiencia que nosotras y nosotros les atribuimos por cuestiones coloniales en cómo dividirnos y cómo jerarquizarnos dentro de la sociedad. Pero el género obviamente tiene construcciones diferentes en cada contexto cultural, histórico y regional, ¿no? Es decir, en cuestiones culturales y regionales no se vive el género ni se experimenta igual en el norte como en el sur. Incluso existen diferentes actividades, situaciones y prejuicios y estigmas que existen a través del género, dependiendo de la región en la que te encuentres. Igual el género no se vive igual en el occidente como en el oriente. Entonces, cambia, pero la jerarquía de poder se mantiene, porque hay que recordar que sí el género es una estructura de poder que jerarquiza la violencia y tiene un sujeto privilegiado y este se va a mantener en cualquier posicionamiento histórico, cultural y regional.
Sí, es súper importante verlo desde un tema estructural, ¿no? Porque, como tú dices, es algo que nos jerarquiza, es algo que norma a la sociedad y nos dicta cómo actuar, cómo vivir según el género que se nos asigna. Y se nos asigna un género según estas normas coloniales que también menciona Carlos. Entonces, pues sí, es todo este tema de dónde viene el género y por qué se nos jerarquiza así y cómo va cambiando de acuerdo al lugar en el mundo en el que vivas. Eh, entonces, eso está súper interesante. Nuestra tercera pregunta ¿es normal cuestionar la identidad de género y cómo se puede recibir apoyo durante este proceso de cuestionamiento? No sé si quieran empezar. Ya. Mm, sí, es normal cuestionarlo y es totalmente sano desde una perspectiva totalmente profesional, ¿no? Es decir, como estudiante de psicología y como los cursos que he tomado acerca de la perspectiva de género y taller de sexualidad, creo que es importante tener las herramientas a la mano porque vivimos en una sociedad que constantemente nos atribuye características genéricas a nuestros cuerpos y nuestras cuerpos sexuadas, ¿no? Entonces, es normal que dentro del imaginario colectivo de la sociedad muchas personas se encuentren en no saber reconocerse o autorreconocerse debido a los estigmas que existen a través de nuestras cuerpos. Entonces creo que es importante que nos cuestionemos siempre y cuestionarnos constantemente, no solamente las personas que están en el proceso de saber si son trans o no, sino que las personas trans también nos estemos cuestionando en todo momento qué estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo y para quién lo estamos haciendo, ¿no? Eh, Creo que el apoyo terapéutico, psicoterapéutico es lo más sano, pero también hay que checar con qué terapeuta estás llevando el proceso, ¿no? Porque digo, no todos los psicoterapeutas tienen el mismo nivel de atención y comprensión hacia los temas diversos divergentes, ¿no? Entonces, creo que es importante sí cuestionarnos y sí llevar un apoyo, tanto tener un círculo seguro dentro de nuestros amigos, amigas, dentro de nuestra familia y además un proceso psicoterapéutico que nos ayude a procesar todo este cambio, ¿no? Porque como lo dijimos desde la primera pregunta, un proceso de transición es un proceso demasiado violento, que en muchas ocasiones no podemos llevar solas y soles. Entonces creo que es importante siempre procurar nuestra salud mental y emocional y pues cuestionarnos todo lo que hacemos y decimos. Sí, estos cuestionamientos también nos ayudan a deconstruirnos, ¿no? Y a cuestionarnos por qué estamos replicando estas normativas que se nos imponen desde que nacemos. No sé si Carlos quieras agregar algo. Sí, en realidad, pues yo sí veo normal cuestionar mi propia identidad, ¿no? Sin embargo, no creo que todas las personas estén, pues tomando en cuenta que estamos en un país cis heteronormado, católico y vaya, todas las cosas que le quieran poner, no creo que toda la gente lo vea obviamente normal, ¿no? Sin embargo, creo que sí coincido en que sea sano. Eh, Dice que cómo se puede recibir apoyo. La verdad coincido mucho en que debemos de buscar especialistas y deben de existir especialistas porque no en todos lados hay psicoterapeutas especializados y sensibilizados en el tema, ¿no? Entonces, pues, y digo, también lo hablo desde una experiencia personal donde estuve con un psicólogo de la comunidad gay y simplemente terminó pues, pésimo, ¿no? Entonces ahorita estoy con una especialista que digo, bueno, sí, estoy avanzando en mi propio proceso, ¿no? De vida y de cuestionar esto, pero en primera instancia yo creo que normal para la sociedad en la que vivimos, no creo que sea, pero sí deberíamos de pues de hacerlo, de cuestionarlos. Y lo que mencionaban sobre que esto nos ayuda a deconstruirnos totalmente, o sea, qué tipo, por ejemplo, qué tipo de masculinidad quiero ser, ¿no? Qué tipo de hombre, ¿no? O sea, qué acciones yo de violencia yo viví en 19 años y justamente
siendo consciente y haciéndolas conscientes ese tipo de acciones de violencia y ahora teniendo, pues no sé, hasta cierto punto más privilegios, qué cosas no quiero replicar, ¿no? Y a través de qué cuestionamientos yo no las voy a replicar ni a ejercer hacia otros individuos. Claro, sí, es bien importante porque el género es un constructo social, pero también es algo que construimos internamente. Entonces es bien importante saber qué es lo que estamos internalizando de lo que se nos dice desde afuera, y qué es lo que queremos, con qué es lo que queremos construir nuestro género y partiendo de qué. No sé si Alessandro esté por aquí, creo que ya lo volvió a sacar el Zoom. No, ya entré otra vez. Ah, hola. Eh, Hola. ¿Qué quieres agregar a... Pues sí, es completamente, yo concuerdo con Lea y con Carlos, es algo completamente normal, siendo que desde infantes vemos en la televisión, en la publicidad, en la misma educación en la escuela, que pues no hay personas trans, o sea, que todas las personas son, de alguna manera, se adaptan a la norma y une como persona trans dice, oye, pero es que yo no me identifico así, yo no me siento perteneciente no sé, al grupo, por ejemplo, las personas cis, que luego también es un poco, pues, difícil, porque, pues, ni siquiera se tiene como con la información necesaria para distinguir incluso lo que es ser una persona cis y una persona trans, ¿no? Entonces, estoy completamente de acuerdo que se deba llevar también un apoyo, porque justamente esto también nos ayuda a descubrirnos, ¿no? A lo mejor el psicólogo, el terapeuta no nos va a decir, ay, es que eres trans, ¿no? Pero nos va a ayudar y a dar esta información que incluso pues muchas veces no se da o no se encuentra tan fácilmente. O más bien sí se encuentra, pero no es visible y es un tabú. Entonces, sí, eso. Muy bien, sí. Es algo que de cierta forma no se ve normal, pero hay que normalizarlo porque creo que muchas personas lo viven. Y creo que a eso se refiere la pregunta, como es normal vivirlo. O sea, es algo que pasa y es algo que pues no es malo que lo cuestiones y es algo completamente natural. Yo diría más que normal, es natural hacerlo. Eh, entonces, bueno, con esto paso a la cuarta pregunta, que es ¿cómo puedo entender qué es ser no binario y cómo se lo puedo explicar a las personas que quiero cuando no saben mucho del tema? Y eso yo creo que Alessandro nos podrá explicar un poquito más al respecto. Sí. Ay, no sé por qué no sé mi cámara. O no sé si me vean ustedes. No, no te vemos, pero creo que lo mejor sería que lo apagues para que no te vuelva a sacar el Zoom porque sí, pues queremos escuchar tus perspectivas. Oh, perfecto. Es que, bueno, yo lo quería explicar con plumones visualmente, porque, bueno, yo normalmente explico las identidades no binarias como un espectro, ¿no? Vamos a imaginarnos una línea vertical y en los extremos está lo que hegemónicamente es un hombre y una mujer, ¿no? Entonces, estas son las identidades, el binario que nos impone el colonialismo, el patriarcado, ¿no? Es lo que vemos normalmente todos los días, hombres y mujeres, nada más. Pero hay que entender que, bueno, no binario yo únicamente veo, ser no binario es girar alrededor de tu espectro, o sea, no estar a los extremos, podemos estar en medio, podemos estar más cerca de un lado que el otro, o podemos irnos completamente de este y construir nuestra propia identidad. No binario es prácticamente salirse, ahora sí valga la redundancia, del binario de género. Y ya, sería más fácil si pudiera ver mi cámara, pero podría explicarlo así. Sí, no sé, igual, a ver, yo creo porque yo también soy una persona no binaria, que es esta parte del espectro en el que puedes jugar mucho y moverte entre diferentes áreas y en lo personal yo soy una persona de género fluido y está muy, muy interesante esta parte de poder fluir libremente entre géneros y poder vivir de acuerdo a lo que internalices en ese momento. Entonces, como dice Alessandro, es algo que puede ser muy cambiante y que no necesariamente es lineal, sino que puede
como ir englobando diferentes vivencias, diferentes sentires en diferentes puntos de la vida. Entonces, bueno, yo así lo conceptualizo y me da como mucha pena que no puedas prender tu cámara. Igual y lo puedes dibujar, hay como una opción de dibujar en la pantalla. Creo que sí se puede. No sé bien cómo se hace eso, como de poner un pizarroncito. Pero sí. No sé si ya puedan verlo. Ah, sí. Ah, justo. Ah, perfecto. Ah, bueno, imaginen, yo normalmente lo explico así, porque justamente como dices, no es únicamente un espectro, es todo un universo prácticamente, ¿no? Pero para entender, o sea, como de principio, yo siempre lo explico aquí, ¿no? Está lo que es el binario de lo que es una mujer, lo que es ser un hombre, ¿no? Entonces, estos son los extremos, es el binario que nos imponen de toda la vida y ser no binario es prácticamente estar alrededor de toda esta línea. Podemos estar justamente en medio, podemos estar más cerquita de un lado, más cerquita del otro, pero no estamos en los extremos. Entonces, ser no binario, no binario, no binaria es una entidad prácticamente en donde pues no te identificas con lo que la sociedad ve, lo que es ser un hombre o una mujer. O incluso les digo, si no estamos en ese espectro, podemos incluso estar completamente fuera de él y construir nuestra propia identidad. Creo que así fue más fácil de explicar. Entonces, eso, así lo explicaría. Pero como dice también esta Betty, esto es también pues personal, ¿no? Digo, yo podría contar desde mi experiencia y mi experiencia pues ahora sí se está en este espectro, ¿no? Pero pues como dice, es algo un poco pues más complicado y ya. Y en esta parte de cómo se lo puedes explicar a alguien que quieres, porque creo que en esta parte de ser no binaria es muy difícil, o sea, puedes conceptualizar tu género internamente, pero es muy difícil expresarlo a las demás personas y que te entiendan, porque es una vivencia muy específica que realmente nadie la enseña. O sea, si de plano no enseñan la parte binaria y en cuestiones de personas trans, en la parte no binaria nadie le enseña y nadie como que tiene esta habilidad como de expresarla bien, o por lo menos yo no he encontrado esa forma de expresarla bien, pero no sé si tú tengas algunos tips al respecto. Perdón, ¿puedes repetir esa última parte? No, no te escuché bien. Que es cómo se puede comunicar que eres una persona no binaria a personas que tal vez no saben mucho de la comunidad o a personas que quieres y quieres que te entiendan, pero no sabes cómo hacerlo. Ahora sí que cuando trato de explicarle, trato de ser lo más simple posible, no enredar tanto, porque luego eso también complica mucho el comprender las identidades no binarias, ¿no? Únicamente digo, no me identifico ni como hombre ni como mujer, soy no binario. Y ya está, o sea, realmente es todo lo que hago, porque pienso yo que si le explico más como de, no, es que el espectro y que esto y las identidades y el género, vamos a revolver más a la persona si es que pues no tiene ninguna preparación, no es como su primer adentramiento a las identidades trans, ¿no? Entonces yo únicamente le explico así, no soy hombre ni soy mujer, soy no binaria. Y ya. Excelente, sí, creo que esa parte de hacerlo lo más simple posible está súper bien. No sé si Carlos y Olea quieren agregar algo o ya nos pasamos a la siguiente pregunta. Eh, yo la hice muy direccionada a Alessandro porque pues él es no binaria. Entonces, no sé si quieran pasar a la siguiente. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿creen que el género debe abolirse o debe diversificarse? ¿Se puede lograr esto viviendo en una sociedad colonialista, capitalista y patriarcal? No sé, Lea, si quieras comentar algo al respecto. Sí, bueno, la verdad es que aquí es donde siempre tengo punto de choque con muchas personas porque estoy muy a favor de abolir el género y erradicarlo, ¿no? Y es que justamente eso he estado hablando y es lo que, en lo que me he enfocado estos últimos meses, porque hay que recordar que vivimos en una sociedad patriarcal, capitalista y colonialista, como lo dice la pregunta,
que se alimenta de la jerarquía que crea entre lo masculino y lo femenino, adueñándose de los cuerpos y así atribuyéndole estas características a cada uno, ¿no? Entonces, diversificar el género lo único que hace es diversificar la violencia y darle otro nombre, pero no la erradica, porque sigue alimentando la jerarquía de poder en lo que lo masculino y lo que es nombrado como hombre dentro de la sociedad va a ser el sujeto privilegiado. Entonces la jerarquía va a seguir ejerciéndose y la violencia va a seguir visible y va a seguir punible, ¿no? Eh, a la hora de erradicar el género es la hora en la que vivimos sin estigmas las personas y las personas trans en específico. Así justo como lo dice el transfeminismo, el género es un mecanismo de opresión que limita nuestras cuerpos y limita nuestras identidades de poder expresarnos tal y como lo queremos. El hecho de erradicar el género y vivir sin etiquetas y sin estigmas es despatologizar a las personas trans, que es lo que buscamos. Y repito, ¿no? Seguir nombrando etiquetas y seguir nombrando lo que es no normal para el patriarcado es diversificarlo. Entonces, yo estoy muy a favor de la abolición de género y erradicar las etiquetas y los estigmas que se tienen sobre las cuerpos trans. Excelente. No sé si Carlos o Alessandro quieran agregar algo o que tengan alguna postura distinta. Yo, o Carlos, no sé. No, sí, está bien. Perfecto. Yo sí también concuerdo con Lea. Mi identidad, mi existencia como persona no binaria también ahora sí que pide a gritos la abolición de género, porque el género hace que tengamos que llegar a una hegemonización, a una normatividad para que la gente, la sociedad nos pueda aceptar. Entonces, realmente yo también estoy con la idea de que podamos vivir sin etiquetas y únicamente pues expresarnos ser quien somos sin tener una etiqueta en especial. Entonces, aquí en esta parte yo concuerdo mucho con Lea. Y sobre la segunda parte de la pregunta de si se podía en un sistema capitalista, colonial y patriarcal, pues no, porque pues estos sistemas son precisamente los que nos dan esta idea de, por ejemplo, el colonialismo que nos da el binarismo de género, el patriarcado que pone la jerarquización de lo masculino sobre lo femenino. Entonces, no se podría llegar a una abolición sin acabar o sin tirar primero estos sistemas. Y ya, me parece. Excelente. Y no sé si Carlos quieras agregar. Sí, definitivamente sí. Voy a iniciar por la segunda parte de la pregunta de si se puede lograr viviendo en una sociedad colonialista, capitalista y patriarcal. Definitivamente, como dijeron mis compañeros, no. Definitivamente no se puede, si se quiere abolir o diversificar, sea la que sea, no se puede, porque simplemente el sistema capitalista, el sistema hegemónico en el que vivimos, justamente se rige por este tema pues no solo la diferenciación de género, ¿no? Simplemente Marx y Engels lo escribían en El origen de la familia, ¿no? Ellos se remontaban a características principalmente físicas por la cual había surgido toda la división del trabajo, ¿no? Y el capitalismo pues básicamente sigue, en teoría sigue con lo mismo, pero ahora sumándole las violencias interseccionalizadas de las cuales se puede aprovechar de la clase trabajadora. Entonces, definitivamente yo creo que sí se tiene que abolir, pero se tiene que abolir el género cis heteronormado, a mi punto de vista, a mi vivencia. Obviamente no puedo entender una vivencia no binaria porque no es mi vivencia, tampoco la invisibilizo y si dicen obviamente se tiene que abolir todo el género, pues yo tendría que ponerme a estudiar de bien por qué, ¿no? Desde una perspectiva marxista, ese sería mi punto de vista y pues sí, básicamente eso, pero pues tomando en cuenta que también vivimos en una sociedad que está arraigada a este sistema y que no tiene conciencia de clase, es muy difícil que suceda. Tristemente es muy difícil que suceda. Sí, justamente es necesario hablar de ello primero y ponerlo sobre la mesa y estar intentando ponerlo en un punto visible donde las demás personas empiecen a concientizarse al respecto. Y como decías, y creo que todos lo han dicho,
es una cuestión de los cuerpos, de las cuerpas, de este sentido de nacemos y desde antes que nacemos, o sea, en estas imágenes que sacan para saber el género del bebé, es como de si tiene pene es hombre y si no tiene, porque no hay manera como de ver otra cosa, es mujer. Y a mí siempre se me ha hecho muy, muy ridículo, pero es como la sociedad nos ve. Nos ve a partir de la genitalidad, a partir de la utilidad que le da esa genitalidad. Esta cuestión reproductiva es muy fuerte en la parte de género, eh, porque es lo que rige estas estructuras de poder. Entonces, creo que sí es súper necesario abolirlo, pero primero hay que hablarlo y primero hay que concientizarlo. Eh, entonces, pues esa es como mi aportación a esto, porque a mí me encanta hablar de estas cosas. La siguiente pregunta ¿es muy difícil modificar el género y o nombre en documentos oficiales? Y si es que han tenido que pasar por ello, ¿cuál fue su proceso y qué recomendaciones tienen para las personas que quieran pasar por el mismo proceso? No sé quién quiera empezar, no sé si Carlos, tú tengas alguna experiencia con eso o alguien. Pues no sé si alguien quiera comenzar o comienzo yo. No, tú comienza. Ok. Pues como les comenté, yo soy de la Ciudad de México, entonces pues mi proceso en teoría fue más fácil, porque bueno, yo nací aquí en la Ciudad de México. De hecho, yo mi primer registro lo tuve también en Arcos de Belén, que es el primer registro donde todos van, bueno, todos aquí en la Ciudad de México y quienes vienen a hacer su cambio, van exactamente a ese registro, entonces tampoco tuve mucho problema, ¿no? Básicamente lo primero que se tiene que hacer es cambiar el acta de nacimiento, ¿no? Uno va y pide un un proceso administrativo que no tiene ningún costo y llena una hojita en internet. Nos hacen llenar una hoja en internet, una hoja a mano y llevarla a la hoja a mano. Y aparte en persona te hacen volver a llenar otra hoja, igual la misma, pero a mano, ¿no? Yo creo que es toda esta parte de cis heteronormada de ¿estás seguro? Pero está seguro, ¿no? Pero seguro. O sea, como todos estos filtros tontos que tienen, pero uno ya va súper seguro, pero igual te hacen como de, pero sí estás seguro, ¿no? Ya lo llenas y después lo hice hace 5 años, no me acuerdo cuántos días hábiles, en realidad no son muchos, ya te mandan como tu acta, te la dan en físico un acuse que yo todavía conservo porque me imagino que es muy importante, y ya puedes comprar tus actas, que ahorita creo que están como en 70 pesos más o menos, ¿no? De ahí lo recomendable es que uno vaya y saque el CURP, lo cambie y en realidad te sacan un CURP nuevo, lo asocian al anterior y así tienes como tu historial de CURPs. Eso es muy importante porque por lo general RENAPO, que es donde se hace, la institución que lo hace, sí te suele dar el segundo CURP, pero no siempre lo asocia. Y eso es un error que yo veo que es muy frecuente y genera bastantes conflictos para los siguientes trámites. El siguiente trámite, tomando en cuenta que somos mayores de edad, paréntesis, hay que tomar en cuenta que la ley de identidad de género para población infante y adolescente está parada en el Congreso de la Ciudad de México y lo más probable es que ahorita ya esté en el bote de la basura porque ya hubo un cambio con las elecciones ya hubo cambio, por decirlo así, de administración, ya entraron nuevos diputados y lo más probable es que ya, o sea, lo tiraron a la basura, básicamente, ¿no? Tristemente. Entonces, estoy hablando desde una persona mayor de edad, tristemente. Y luego uno vaya con su CURP y su acta de nacimiento, va al INE, hace el cambio y ya tiene los 3 documentos principales y oficiales. Con eso ya uno puede cambiar todo en SEP, en primaria, secundaria, depende de donde hayas hecho la prepa. En mi caso, yo soy de prepa UNAM y concluí la universidad en la UNAM. Entonces, en mi caso específico, yo fui con mis documentos a servicios estudiantiles de la Facultad de Economía, que es donde yo egresé, y ellos no sabían nada. Entonces me tuve que andar ahí buscando y escarbando y pude ir al DEGAE, que es el órgano interno de la UNAM, donde te hacen el cambio. Literalmente es un trámite también administrativo donde dices quiero hacer un cambio por sexo reasignación de género, así se llama, así de feo se llama, y nada más te hacen llevar una fotografía infantil nueva, copia de tu INE, tu acta nueva, copia de tu acta, llenar un documento como de sí, estoy seguro, y se supone que son 10 días hábiles. A mí me tardaron 6 meses, cosa que la respuesta fue, es que dejamos acumular expedientes arriba del tuyo, pero bueno.
Y otro trámite que es importante es el del IMSS. El IMSS está aquí en la Ciudad de México, no sé en otros estados. Yo pensaría que sí. Dejan, también permiten que hagas el cambio, entonces uno nada más hace una cita para ir a su subdelegación y lleva los mismos documentos que piden en todos lados, INE, CURP, acta y su número asociado del IMSS, ¿no? Y ya te hacen el cambio igual, 15 días hábiles tardan ellos, a mí me tardaron 9 meses porque también no sabían qué hacer, aun cuando existe un protocolo interno en el IMSS, no lo conocían, pero bueno. Y pues eso básicamente, recomendaciones, mucha paciencia con la gente cis heteronormada. Yo sé que no deberíamos de tenerla ni enseñarles, pero sí es importante hacer valer nuestros derechos y por eso siempre decirles, existe tal protocolo y conócelo, ¿no? Y pues ya, eso creo que es bastante bueno. Es difícil, aquí en la Ciudad de México no creo que sea difícil, en realidad nada más es como muy tardado en algunos trámites y tristemente pues en otros estados sí es más difícil. Mucha gente de otros estados vienen aquí, les prestan, ¿cómo se llaman estos? Comprobantes de domicilio para acreditar que son de la Ciudad de México y hacen su cambio en Arcos de Belén. El problema está en que no todos los estados tienen el resguardo de acta primigenia. Y eso es un problema porque genera una doble identidad en su estado. Y eso es un problema porque es ilegal. Entonces, básicamente, las instituciones públicas nos ponen contra la espada y la pared por no tener una ley de identidad de género a nivel nacional, cosa que pues yo espero que se logre pronto, ¿no? Pero pues hasta aquí mi reporte, no sé qué, si tengan otra duda o les pueda aportar o me puedan aportar algo. No, bastante completo. Y algo que sí me encanta, y bueno, no me encanta, pero me gustaría recalcar, es esta parte de se nos cuestiona constantemente. Cuando queremos hacer algún cambio, es como de, ¿estás segure? ¿Estás segure? ¿De verdad? O sea, si quieres. Y es un constante cuestionamiento que es muy cansado, porque también es una forma de violencia. Y es una forma de violencia que puede no parecer violenta para las personas que la ejercen, pero sí es muy violento, es una situación violenta. Entonces, no sé si Lea o Alessandro quieran agregar algo. Eh, Sí, totalmente. Creo que, bueno, ese es un lado positivo, ¿no? La Ciudad de México tiene bastantes avances en cuanto a a la ley de identidades trans, pero en otros estados la verdad es bastante complejo. Por ejemplo, aquí en Veracruz es ilegal, ¿no? Hacerlo. Aproximadamente mi acta de nacimiento lleva 6 meses en juicio, pero hay personas que tardan de entre 1 o 4 años en que su acta de nacimiento sea rectificada y solamente sea rectificada, ¿no? Y en la capital del estado de Veracruz, en donde hacen donde guardan tu acta de nacimiento, el encargado de registro civil no te hace, no te guarda tus actas de nacimiento, ¿no? No te lo permite porque es altamente transfóbico, o sea, realmente no te permite el resguardo de tu acta de nacimiento porque él no quiere hacerlo, a pesar de que tiene órdenes de hacerlo, ¿no? Se supone que ya debería de haber hecho jurisprudencia en varios estados de la República esto de la identidad trans, pero pues sigue sin ser validado, ¿no? No entendemos por qué, no lo entendemos, pero realmente es bastante complejo porque, por ejemplo, aquí en el estado de Veracruz y en otros estados con los que he llevado el acompañamiento de varias compañeras trans, pues sí se tardan de entre 2 a 4 años en una rectificación de documento oficial, solamente el acta de nacimiento, ¿no? Dejemos de fuera los papeles de educativos, los papeles que necesitamos. O sea, el acta de nacimiento tarda de entre 2 a 4 años. Y creo que es una violencia totalmente institucional directa contra los cuerpos trans. Entonces creo que debemos de poner el dedo en esta situación, ¿no? Porque es algo que está transgrediendo contra nuestra dignidad humana y el derecho a valer como personas e identificarnos como lo que somos. Creo que es importante que sigamos avanzando y que no lo olvidemos, ¿no? Como personas trans, no es quedarnos calladas, sino seguir alzando la voz por nuestros derechos, porque conozco personas que ya tienen su rectificación y ya no hacen más, ¿no? O sea, pero aunque la tengamos, creo que es importante que sigamos poniendo el dedo y sigamos haciendo hincapié en que esta ley tiene que pasar porque tenemos derechos y porque somos personas y porque ejercemos un posicionamiento dentro de la sociedad, ¿no? O sea, aportamos y vivimos en esta sociedad en donde no somos reconocidas y reconocidas. Entonces,
creo que hay que tener muy visible esta violencia sistemática. Sí, justamente. Y no sé si tengas, como ya estás pasando por un proceso ya más jurídico, no sé si tengas algún consejo, alguna recomendación para estas personas que podrían llegar a pasar por un mismo proceso. Pues yo creo que los consejos es que siempre estén con personas que sepan del tema, que sean personas de confianza, que sea un círculo de confianza en el que tú te sientas segura y segure, porque realmente es un privilegio de clase el hecho de acceder a juicios y amparos para rectificar tu acta de nacimiento. Entonces, eh, pues acercarte con las personas con las que más tengas confianza y buscar círculos de confianza y seguridad para que te apoyen en este proceso, porque es un proceso difícil, es cansado y un proceso que te va a llevar bastante salud mental y emocional, porque estar yendo a los juzgados y estar yendo a que te mencionen todo el tiempo si estás seguro, si estás segura, que te cuestionen lo que estás haciendo a pesar de que estés pagando juicios y amparos, es bastante violento. Entonces, pues estar segura y segura de lo que vas a de lo que vas a hacer, que tengas apoyo de un círculo social o un círculo familiar seguro y pues nada, adelante. Sí, ese es un proceso largo también. Alessandro, no sé si tú tengas alguna experiencia con eso. Digo, como ya mencionamos, para las personas no binarias ni siquiera existe un trámite así. Entonces, quiero saber tu punto de vista al respecto. Me encantaría de verdad poder dar alguna experiencia, pero pues como dices, no se puede. O sea, si la ley trans, la ley de identidad es difícil y no están ni siquiera en toda la República para las personas trans binarias, para nosotros las personas trans no binarias es aún peor porque ni siquiera nos reconocen. O sea, ni a sociedad, ni instituciones, nada. Entonces, pues me encantaría, a mí de verdad, o sea, yo soy de Ciudad de México, ¿no? Relativamente tendría que ser más fácil, pero no reconocen mi identidad. Incluso si yo quisiera cambiar mi nombre, por ejemplo, de mi acta y así, tendría que poner, creo yo, corrígeme si estoy mal, que soy una mujer trans para hacerlo, pero pues no lo soy. Entonces, eh, yo también pienso que se debería de luchar para que se reconozcan esas identidades a nivel institucional, porque eso también es una violencia, como mencionó Lea, como mencionó Carlos. Entonces, pues no tengo nada más que decir. Únicamente una pregunta, bueno, a lo mejor sí, no sé si Carlos me puede ayudar. Yo también estoy estudiando en la UNAM, entonces yo quería ver si tú sabías algo sobre algún protocolo sobre las personas trans o tu credencial, si es que tampoco tienes el cambio de documentos oficial o algo que se podría hacer. O sea, ¿puedes repetir tu pregunta? No la entendí, perdón. Sí, perdóname. O sea, si tú no tienes cambio de documentos, o sea, tu acta de tu cuerpo oficial, ¿puedes hacer algún cambio en tu credencial o algo así? Como te llamen, incluso, por ejemplo, los profesores. Sí, en realidad yo cuando hice los tres principales, que es ACTA, CURP e INE, lo segundo que yo hice fue la UNAM. Yo me fui directamente a mi facultad, luego de GAE, y ahí con la foto que me habían pedido, sacaron mi nueva credencial ya con mi nombre tal cual, Carlos Adrián y mis apellidos. Todo mi historial se quedó en CIAE, de hecho lo cambiaron cuando volví a ir porque no me resolvían y que se supone que se tardaron 6 meses. Me dijeron, danos 2 días hábiles. Al día hábil ya estaba en el CIAE, que es el sistema donde la UNAM sube las calificaciones y todo tu historial académico. Ya estaba mi nombre, la nueva foto, ¿no? Toda esta onda. Ahorita yo estoy en proceso de trámite de cédula y titulación. Todo igual es con mi nombre, todo ya está cambiado. Y en las listas internas de la facultad, como me tardaron 6 meses, es decir, un semestre de mi carrera, yo hablé con mis profesores de ese semestre y no tuve ningún problema con ellos. De hecho, ellos tacharon los nombres. Incluso tuve una profesora que recuerdo con mucho cariño. Tenía como casi 80 años, la profesora Catalina, y ella borró así con su pluma en la lista que le da oficial a UNAM. Me puso, ¿cómo te llamas? Yo ya le dije, Carlos Adri. Me dijo, perfecto, Carlitos, conmigo no hay ningún problema. Cosa contraria, que tuve un problema con una profesora 2 semestres después, cuando ya tenía una transición física más marcada, documental, y de documentos, que una profesora, que no voy a decir su nombre, porque no me acuerdo la verdad, si no, sí lo diría, pero esta persona nefasta, joven, su adjunta igual joven,
no dejaban de decirme compañera. Yo soy una persona muy participativa, entonces ese semestre me cohibí horrible en esa clase. Me fui a una instancia, la instancia mayor de la UNAM, que es Tribunal Universitario, porque apliqué, fue el primero en aplicar el protocolo por violencia de género en mi facultad. Y lo único que hicieron fue a mí darme de baja, cosa que no me afectó en mi historial, que era excelencia académica y me preocupaba en su momento y no sabía y no pensaba muchas cosas y estaba todo así. O sea, básicamente a mí me dieron de baja en esa materia, tuve que tomarlo el siguiente semestre y a ella lo único que le hicieron fue descontarle como un salario mínimo en una de sus quincenas y decirle no tienes por qué hacer esto, le palmaron la espalda y a mí me enviaron al psicólogo de la UNAM. Entonces, aparte, ni siquiera aplicaron bien el protocolo de género de la UNAM, porque ese protocolo para la instancia de tribunal universitario dice que yo como afectado tengo que ir a declarar a la vez que, y posteriormente ella declara los hechos, solo la llamaron a ella, entonces, horrible UNAM, la verdad, pero esa fue mi mala experiencia en UNAM, también tuve buenas experiencias como, pues, una profesora bien chida me dijo, sí, Carlitos, ¿no? Y esta otra profesora horrible que pues ahí sigue, ¿no? Pero bueno. Ay, no, muchas gracias. Ojalá me toque como tu primera profesora. Sí, creo que esto es un tema muy que pasa mucho en las escuelas y aquí veo a varias personas que son directivos, directivas, directives o profesores del TEC, que creo que sí es importante que escuchen esto y que escuchen las vivencias en otras universidades y que intenten hacer algo al respecto dentro del TEC, porque es súper importante. En el TEC también hemos pasado por procesos muy largos. Tenemos un compañero que ha tardado casi un año en hacer su cambio, por lo mismo que no hay protocolos. Entonces, pues sí, sí es importante y también es súper, bueno, Alessandro acaba de decir, no sé si tú ya tengas los papeles, pero si no tienes papeles es todavía más difícil, eh, porque no se te reconoce en la ley, no se te reconoce institucionalmente, no se te reconoce en ningún lado y muchas veces estos procesos de cambio te piden que se te reconozca o ya te piden que traigas tu acta de nacimiento cambiada, ya te piden estos papeles para iniciar el trámite. Entonces, sí es muy complejo para personas que, por ejemplo, Lea dice, es un privilegio de clase. Hay personas que no tienen ese privilegio y que de todas maneras merecen dignidad y que de todas maneras merecen que se les reconozca por su nombre. O hay personas no binarias que no podemos hacer ese trámite porque no existe y de todas maneras se nos está exigiendo eso en las instituciones, no solo en las educativas, sino también en trabajos, en todos lados. Entonces hay que encontrar formas y maneras de poder lograr que esta inclusión no requiera de un trámite legal, por lo menos no dentro de instituciones que no son legales, digámoslo así. Carlos, yo creo que levantaste la mano, por ahí te vi. Sí, justamente quería comentar que, digo, tienen un mundo increíble ante la existencia de protocolos en su universidad. Tienen la posibilidad de crear protocolos que realmente protejan a las poblaciones vulnerables, como somos la población trans. Esa es una. La otra es que pueden aprender de pésimas experiencias como las que a veces vivimos en la UNAM, que es una institución, la UNAM es una universidad pública totalmente, y que bueno, paso a pasito ahí vamos ganando la lucha, ¿no? Pero ustedes pueden aprender del paso a pasito y saltarse todas esas cosas lamentables que tristemente sí hay mucha transfobia en UNAM, abiertamente lo puedo decir por mi vivencia propia y Alessandro creo que podrá también decirlo. Y por otro lado, crear mecanismos que protejan a sus estudiantes, a sus administrativos y a todo el cuerpo técnico que trabaje con ustedes es importante. Una propuesta siempre que es buena, la creación de las credenciales. Una credencial en una institución educativa que proteja la identidad de los alumnos, las alumnas y los alumnos va a ser, siempre va a ser de mucha ayuda para nosotros mismos en nuestra transición, para nosotros mismos en problemas de depresión, otros tipos de problemas que puedan venir, para la violencia que podemos vivir. Entonces, pues yo les invito a que consideren mecanismos alternos que sí, aunque no es legal quizá en su estado, donde está la universidad, ustedes tienen la posibilidad de proteger a sus alumnos.
Sí, justamente. Y bueno, muchas gracias por todo esto que se comentó. Vamos a pasar a la siguiente pregunta porque ya se nos va a ir el tiempo y hay muchas preguntas muy interesantes. Em, la siguiente pregunta es, ¿cómo se puede hablar del tema con niñas si se tiene este miedo de que sea confuso para ellas? Que creo que eso es algo muy, muy marcado, sobre todo con infancias trans, que piensan que están confundidas y realmente cómo se puede tratar el tema con niñas, con infancias. Eh, no sé quién quiera empezar con esto, a contestarlo. Creo que a la hora de hablar con las infancias tenemos que hacerlo con mucho cuidado porque, digo, a fin de cuentas las infancias están, las infancias entienden las cosas, ¿no? Muchas veces miramos la perspectiva de las infancias desde el punto de vista de lo adulto, ¿no? Existe bastante adultocentrismo en nuestros discursos y nuestras narrativas a la hora de explicarle cosas a las infancias. Creemos que porque a veces nosotras y nosotros no lo entendemos, ellas y ellos no lo van a entender. Pero es completamente lo contrario. Las infancias están dispuestas a entender muchísimas cosas porque están en la etapa de absorber y encontrar cualquier información y procesarla. Obviamente no les vas a explicar con palabras que no van a entender o palabras que jamás han entendido, que jamás han escuchado en su vida, pero nosotras y nosotros como adultos y adultas tenemos el deber de poder explicárselo con algo que pueden entender y las identidades trans no son tan complejas de entenderlas si se los explicas bien a las infancias. Incluso si hablamos de infancias trans, creo que es importante siempre guiarlas desde una vida sin estigmas y estereotipos, ¿no? Es decir, unas infancias y unas maternidades y paternidades libres de violencia en la que el círculo de confianza se tiene que abrir hacia ellos y ellas, ¿no? En donde las infancias deben de tener la confianza de contarte qué es lo que sienten, qué es lo que saben y qué es lo que en lo que tienen dudas, porque las personas trans existimos en las calles, no solamente en las televisiones, no solamente en las redes sociales, no solamente en estos espacios, ¿no? En las calles las personas y las infancias se encuentran con personas trans porque también caminamos por las calles y las infancias tienen dudas, las infancias al ver a las personas también quieren saber qué está pasando ahí o qué es lo que ellos y ellas sienten. Entonces creo que es importante que siempre tengamos como la apertura hacia las infancias de poder explicarles y hacerles saber qué es lo que está pasando en la sociedad porque es algo que tienen que ver, es algo que van a ver. Y pues nada, las paternidades y maternidades libre de estigmas y de violencia creo que es lo más sano para ellas y ellos. Perfecto, justamente estoy muy de acuerdo. No sé si Carlos o Alessandro tengan algo más que agregar a esto. Sí, pues igual normalizar el tema, o sea, por ejemplo, en mi caso yo tengo sobrinitos, sobrinitas, y cuando hice el cambio, la verdad es que a mí no me tocó decirles nada. De la noche a la mañana ellos me empezaron a decir tío y en ningún momento he tenido problema, pero eso también va en cómo les están hablando, o sea, porque sus papás se acercan y es como de, nunca escuché la plática, pero me quiero imaginar de, pues ahora no es tía, es tío, ¿no? Así de fácil, ¿no? Y ya si ellos preguntan, pues ya hablarlos, como dice Lea, con, eh, pues no con o términos que, pues no sé, no digo que ellos no entiendan, al contrario, las infancias son muy inteligentes y como dice Lea, no tienen estigmas. Y por eso mismo de que no tienen estigmas, si uno no les dice, ay, es que se enfermó, es que esto o es que aquello ahora va a ser tal, pues obviamente ellos no lo van a estigmatizar, lo van a normalizar. Y lo mismo pasa, digo, con infancias que no son infancias trans y las propias infancias que fuimos trans e infancias que actualmente son trans, ellas mismas lo expresan, ¿no? Porque a mí me pasó, simplemente uno se da cuenta de los estigmas de los cuales está rodeado, y en mi caso, mejor se cohíbe y se calla unos 19 años. En el caso de las infancias trans, que de alguna forma ahí vamos pasito a pasito, pues ellos encuentran esos espacios seguros para hablarlo y verbalizarlo, lo que ellos son en realidad. Sí, justamente yo vengo de otra junta en la que estábamos hablando de estos temas y era esta cosa que mencionamos, que no es como que a los 18 años se te abran las puertas y ya sepas o sea como la única experiencia válida, que ya tienes 18 años y ya se te valida todo, sino que
es un proceso que se lleva a cabo durante años y sobre todo en la adolescencia. Creo que en la adolescencia nos damos cuenta de muchas cosas y no por el hecho de ser menor de edad, se te deben ocultar ciertas informaciones porque eso también causa mayor confusión y también causa que se nos... que nos cause dudas, que nos cause estos conflictos de LGBT-fobia internalizada, que no sabes si es normal, si está bien, si está mal, y es porque no se te habla desde la infancia de estos temas. Entonces, creo que sí es súper importante normalizarlo dentro de estos espacios. Y bueno, no sé si Alessandro quieras agregar algo más. Sí, como dice Lea, aunque a veces no lo creamos o sí tengamos este adultocentrismo, las infancias sí lo entienden. Yo tengo un hermanito, va en quinto de primaria, entonces él varias veces se ha acercado a mí y me ha preguntado, oye, porque pues sabe que yo hago contenido informativo en redes sociales, ¿no? Entonces se me ha acercado y me dice, oye, ¿cómo es esto y el otro, ¿no? Y yo le explico y obviamente, pues, como también mencionaron, no le voy a hablar de heteronormatividad y de la cisnorma y que patriarcado y que colonialismo, o sea, no, pero lo entienden, aunque pues crean que no. Incluso también tengo primitos que se han acercado cuando ven, por ejemplo, personas trans en la tele. Estábamos viendo una serie, y se acercó y dijo, eso, ¿él qué es, no? Y le dije, le dije, es una mujer trans, ¿no? Y realmente lo entienden, o sea, únicamente le dije, es ella. Y la empezó a llamar de ella, o sea, realmente las infancias, como mencionaron, están en ese momento en el que tienen que aprender. Y pues se los dices de una manera normal, lo van a tomar de una manera normal. Entonces, pues realmente incluso creo que mis primos y mis hermanos lo han comprendido mucho mejor que mi familia, ¿no? Que mi mamá, que mi papá, ¿no? Entonces, realmente hay que quitarnos esa idea de que por ser niños, por ser niñas, no van a entender estos temas. Y ya, creo que esa era la pregunta. No sé si había otra. Sí, no, justo creo que ya la respondimos súper bien y súper completo. Entonces vamos a pasar a la siguiente. ¿Cómo han explicado a la gente lo importante que es que se use su nombre y sus pronombres correctamente? No sé quién quiera explicarlo o quién quiera mencionar primero. No sé, Lea, si tú tengas algo que decir. Pues yo lo único que digo que es importante es preservar la salud mental y emocional de las demás personas y tener por ejemplo, si es un vínculo afectivo o sexoafectivo, tener esa responsabilidad afectiva de respetar a la persona con la que estás construyendo ese vínculo, ¿no? Y si se trata de estabilidad mental y emocional, el hecho de que llames ella a la persona con la que estás construyendo ese vínculo y te dice yo me llamo así, es lo más sano para la relación, ¿no? Tanto afectiva como sexoafectiva, y para generar espacios no tan hostiles, ¿no? Por ejemplo, dentro de la familia, si tu hija o tu hijo te dice, llámame así porque así me identifico y porque así me siento bien, creo que el deber como padres, como paternidades y maternidades responsables, está en respetar esa decisión de la infancia, ¿no? De tu cría. Entonces, creo que es importante que mantengamos estos espacios seguros sin hostilidad para las personas trans, en el que si una persona te dice es que yo me identifico así y este es el nombre y los pronombres con los que me identifico, pues qué mejor que respetarlos para hacer un espacio seguro para las personas trans, ¿no? Sí, creo que sí es un tema mucho de salud mental. No sé si Carlos quiere agregar algo. Sí, yo la verdad me fui a lo extremo, o sea, por ejemplo, mis papás tienen un segundo nombre y siempre el segundo nombre no les gusta, a la gente en general no les gusta, ¿no? Y yo me fui con ese ejemplo de, oye, ¿a ti te gustaría que yo te dijera de tu otro nombre? Y ponen la cara de, no, súper no, ¿no? Y fue mi forma de explicarles, es lo mismo que si tú utilizas el otro nombre que no me desagrada, pero simplemente no es mi nombre. Mis nombres tengo dos, puedes usar el que tú quieras. O, ¿no? Y así fueron agarrando un poquito la onda también, pues con cosa de práctica, de la noche a la mañana, no todas las personas te pueden decir, o hay gente que sí, ¿no?
Mi novia en su momento sí fue como de así, cambió el chip y uff, increíble, ¿no? Pero no todas las personas tienen esa capacidad y hay que ser también empático. Obviamente uno se da cuenta cuando las personas lo hacen con malicia y eso está mal. Cuando de plano te dicen con pronombres erróneos o tu nombre, bueno, el otro nombre que ni siquiera es tu nombre, te das cuenta cuando es erróneo y te das cuenta cuando la persona lo está practicando y se confunde y hasta lo corrige al instante o te dice, oye, ¿sabes qué? Perdón, uno se da cuenta. Y por otro lado, pues digo, hay que recordar que la familia es el principal núcleo de violencia, ¿no? Entonces, es importante que vaya, la familia sanguínea o elegida, pues nos llamen, nos nombren, no es que nos validen, pero es que sí nos apoyan en un proceso psicológico dentro de nuestro propio proceso. Y si obviamente la demás gente ve que no les respetas, pues la demás gente que va a hacer no va a respetar, tristemente. Hay gente que sí, pero no todos. Entonces va a ser un círculo de violencia que va a quejar y la verdad es que es bastante feo y lamentable. Pero pues yo recomendaría eso de buscar qué nombre o apodo no le gusta y a ti no te gusta que te diga así. ¿Por qué me estás diciendo de una forma que a mí no me gusta? ¿No? Es como buscar la forma o el mecanismo de aprendizaje para que pueda entender y empatizar con uno. Sí, justamente yo lo he llegado a explicar así. A mí, mi apellido es un poco complicado, siempre lo escriben mal, siempre lo dicen mal todo el mundo, mi apellido Cerrillos, y es como a mis papás sí les he dicho, es que a ti no te gusta que te digan tu apellido mal, entonces, ¿por qué nombrarías a alguien mal si no le gusta? O sea, tú sabes lo chocante que es estar corrigiendo que la gente te diga mal por un nombre, entonces, pues no lo hagas y ya respeta y sé consciente de que también es algo que afecta a la salud mental, que te estén nombrando distinto, te estén nombrando por una identidad que ya no te representa y que a lo mejor fue sumamente violenta para ti o algo que tuviste que crecer con violencia ligada a ese nombre, ligada a esos pronombres. Pues también es algo que si te dicen por el nombre o pronombres incorrectos, te crea o te lleva a esos recuerdos malos y te puede causar mucho estrés emocional. Entonces también es eso. Y no sé si Alessandro tenga algo más que agregar. Sí, desgraciadamente para que, bueno, parte de mi familia tuviera que respetar mi nombre y pues de vez en cuando mis pronombres, tuvieron que llegar al extremo al verme en un ataque de ansiedad, cuando realmente yo estaba llorando porque no me gustaba cómo me llamaban, ¿no? Entonces, pues se me hacía también algo extraño porque pues normalmente yo siempre voy con puro respeto básico, no cuesta nada decir, cambiar el amigo por un amigue, o sea, realmente no veo yo lo complicado en eso, e incluso por lo mismo y por salud mental, yo he tratado de alejarme de las personas que simplemente no quieren aprender, porque como dijeron, se nota cuando lo hacen con malicia, cuando lo hacen para hacerte sentir mal o por broma, entre comillas, pero pues sí, o sea, realmente yo he ido también a los extremos de si no me siento yo en un lugar seguro, me voy. O sea, ni siquiera trato de explicarles el por qué, o sea, no, realmente trato yo de hacer eso y pues sí, a veces es pues muy feo porque yo, en mi caso, que utilizo pronombres no binarios, es aún más difícil, ¿no? Porque te vienen las personas amantes de la Real Academia Española, las amantes de la ortografía, entonces es algo que me molesta demasiado, ¿no? Incluso familia, amigos que me envían imágenes según diciéndome por qué mi identidad y mis pronombres están mal. Entonces, neta, sí es una carga emocional muy fea y pues sí he tenido varios problemas yo personales emocionales por esto, ¿no? Entonces, pues yo simplemente trato de lograrlo con empatía, ¿no? Porque, pues sí, o sea, es lo único que nos falta en este mundo, ¿no? Más empatía. Y ya, o sea, no sabré qué otra forma decir, respeto básico es lo mínimo que yo te podría pedir, ¿no? Que me respetes. O si de plano no quieres hacerlo, no quiero que te relaciones conmigo. Y ya podrá sonar feo, pero es mi forma de poner límites para preservar mi salud mental. Y ya. Sí, creo que esto pasa mucho más con los pronombres neutros o los pronombres no binarios, porque lamentablemente mucha gente se lo toma a broma o se lo toma a una cuestión que pueden cuestionar y estar
diciendo o invalidando, escudándose en esta parte de las reglas o normas del lenguaje, que la verdad la RAE es una institución sumamente patriarcal, en la cual solo hay hombres dentro de la RAE y son los que están decidiendo cómo se estructura el lenguaje. Entonces, no hay diversidad dentro de ese círculo y por lo mismo no hay empatía dentro de ese círculo y por eso no se está subiendo o no se está adaptando el lenguaje en estas normativas. Pero el lenguaje lo hablamos, el lenguaje es nuestro, no es de la RAE y es algo que se va adaptando según lo que necesitemos nombrar y lo que necesitemos socializar, lo que necesitemos decir y como nos queramos nombrar. Entonces, sí es como súper importante tener esto en cuenta. Y bueno, la siguiente pregunta será, ¿cuál dirían que ha sido la parte más difícil en su transición y cuál dirían que ha sido la parte más satisfactoria? No sé quién quiera empezar. Alessandro, no sé si quieras empezar. Sí, bueno, pues la parte más difícil sería esa, que respeten mis pronombres y mi identidad fuera del binario, porque es, pues como es algo relativamente nuevo, o sea, para estas personas que si es que no tienen un adentramiento previo, va a ser difícil, va a ser complicado, te vienen con lo de, no, es que únicamente hay dos géneros, biológicamente, que luego no sé por qué meten biología, pero es difícil, yo creo que esa es la parte más difícil porque digo, si para la comunidad transbinaria es difícil, para la no binaria que se sale aún más de la norma, es, pienso yo, mucho más complicado. Entonces, la parte más difícil, pienso yo, que está tratando en mi transición es eso, que respeten lo que yo soy. Pero yo, y esto se relaciona con la parte satisfactoria, encontrar mi círculo seguro. He encontrado personas de verdad que me han ayudado muchísimo. Lea es una de esas personas. Entonces, la verdad siento muy bonito que tenga mi círculo, o sea, como seguro, que realmente me estén apoyando y todo eso. O sea, yo creo que esa es la parte más satisfactoria, encontrar amistades, que tu propia pareja incluso te respete. Bueno, que debería ser lo básico, ¿no? Pero esa parte que sabes que es tu lugar seguro, o sea, que puedes estar bien, es muy bonito. Entonces yo diría, sí, así yo lo simplificaría así, de esa manera. Sí, los espacios seguros son súper importantes porque lamentablemente, o sea, debería ser lo básico, pero muchas veces no es lo básico, la gente no lo respeta y encontrar ese lugar donde te respeten y te validen es muy satisfactorio. No sé si Carlos quiere agregar algo a esto. Sí, pues igual las partes más difíciles para mí han sido las institucionales. La de la UNAM que les platicaba con esta profesora fue un trago muy desagradable, la verdad. De hecho, yo no tenía depresión y a raíz de ese episodio que fue medio semestre hasta que unos compañeros fueron los que me apoyaron y fue como alza la voz. Ellos fueron los primeros que me apoyaron alzando la voz, compañeros cisgénero, hombres cisgénero. Y la segunda fue, bueno, ya de ahí pues he tenido episodios depresivos. Ahorita les digo, estoy en psicóloga, con mi psicoterapeuta y todo. El segundo podría decir que fue cuando quise donar sangre para un amigo que tristemente falleció. Digo, no dependió de que yo donara o no, ¿verdad? Pero sí fue bastante complejo, complicado y molesto porque yo pasé todas las pruebas de sangre que te hacen previo a donar. Pasé todos los filtros. Y en el último, que es una entrevista, yo dije, soy un hombre trans. Y el señor del IMSS del siglo XXI así se erizó y dijo, esto no puede ser, esto está mal, o sea, así tal cual, y se puso súper nervioso, como si yo ni siquiera lo estábamos teniendo ningún contacto físico, pero casi casi si yo lo tocaba, él ya se infectaba de algo y se moría, o sea, ese fue el segundo episodio que fue el año pasado. Y el tercero, ahorita las instituciones, bueno, las aseguradoras, ¿no? Quiero un seguro y estoy ahí estira afloje a ver si soy candidato o no. O sea, y aparte, si soy candidato, que ya me dieron que sí en uno, me van a cobrar a mí el doble que a una persona, a un hombre cisgénero. Entonces eso es totalmente injusto, porque soy una persona que igual que mis compañeros cisgénero trabajan, estudió, quiere pagar un seguro, o sea, quiere contratar una póliza y simplemente por ser un hombre trans, que por cierto soy sano médicamente, me pidieron cartas de todos mis médicos
y ya por eso me quieren cobrar el doble. Eso a mí se me hace una injusticia total porque nos toman como población de segunda, o sea, somos un riesgo para ellos, ¿no? Esos serían los tres tragos más amargos que, entre otros, ¿no? De la típica transfobia en el metro, ese tipo de cosas. Y pues las cosas bonitas, ahora sí que de ahí en fuera, cada día que me he vivido como yo, desde que levanté la voz para mí mismo y dije, ¿sabes qué? Si eres Carlos, y vámonos. Y ya de ahí, pues momentos con mi familia elegida, con mis amigos, todos mis amigos. No he perdido ni un solo amigo, he perdido más familia entre muchas comillas, sanguínea, que amigos. Amigos se han sumado y me han aportado y les ha aportado. Entonces, cada día que puedo vivirme como quien soy, ha sido increíble y ha valido la. Sí, em, pues es que lamentablemente estas vivencias malas las tenemos muchas, y son fácilmente replicadas porque es lo que la sociedad acepta y lo ven bien. Muchas veces este tipo de violencia pues sucede y nadie habla, todo el mundo se calla porque es lo normalizado, y a veces hablarlo y levantar la voz en contra de esto eh, es más difícil, pero es muy necesario. Y creo que eso sí se lo dejaría como reflexión a aquellas personas cisgénero que nos están viendo. Si ven violencia, digan algo, hagan algo, porque muchas veces las personas trans tenemos ansiedad, tenemos estos problemas de salud mental con los que no nos sentimos con la fuerza de decir algo al respecto. Y es importante que se nos apoye de esa manera. Y bueno, Lea, no sé si quieras agregar algo. Pues yo creo que lo mismo, ¿no? O sea, creo que lo más bonito que he encontrado dentro de mi transición y como persona trans es encontrarme a mí misma, saberme valorar a mí misma y poder calmar un poco la ansiedad que me provocaba el no saber quién era, ¿no? Entonces creo que ese ha sido el proceso más bonito que he encontrado en mi transición, el saber quién soy yo misma. Y pues creo que sí, ¿no? El ser trans y el saberse trans públicamente es como un filtro de las personas que son sanas o no son sanas para ti y para tus vínculos afectivos, incluso familiares, ¿no? Que sí hay familiares que simplemente deciden ya no tener lazos contigo. Y eso es bueno, ¿sabes? O sea, ellos están poniendo sus límites y son límites que nos hacen bien a nosotras y nosotras porque no estamos compartiendo ningún tipo de vínculo con personas que no nos quieren y que no nos hacen bien a nosotras. Entonces, creo que sí, ser trans es como ese filtro de personas y amistades que ya no van a estar en nuestra vida, que no son sanas, ¿no? O sea, personas violentas que no quieren estar contigo, que no quieren compartir. Y pues nada, creo que experiencias negativas yo creo que todas las personas trans vivimos y vamos a vivir, pero pues existir y resistir. Sí, justamente. Y bueno, hay dos preguntas más que tenemos, pero ya se nos está acabando el tiempo y me gustaría dar como este espacio a preguntas del público, porque sé que pueden surgir muchas y creo que es importante también escuchar lo que tienen que preguntar. Entonces, está abierto el chat, por ahí pues pueden mandar sus preguntas, o si quieren levantar la mano, también les podemos dar la palabra de esa forma. Entonces, no sé si existan preguntas. ¿No? Bueno, acá. Ya pusieron una, por aquí es, ¿una persona no binaria es considerada transgénero? Y creo que esta es una pregunta muy común. Bueno, a mí me la han hecho, pero Alessandro, no sé si quieras comentar. Sí, de hecho la palabra trans pues significa, bueno, únicamente describe a una persona que no se identifica con lo que se le impuso al nacer. Entonces, las personas no binarias al, ahora sí que cambiar o transicionar a lo que pues somos, entramos en la etiqueta de trans, así que sí.
Ok, acá tenemos otra pregunta que dice, ¿por qué se dice que el género es un invento colonial? Que creo que ya por ahí lo hemos mencionado, pero no sé quién quiera contestar. Bueno, el género es un invento, realmente no es, es un invento colonial, es un invento patriarcal en el cual se jerarquiza el poder entre lo masculino y lo femenino, ¿no? Se dice que es una imposición colonial porque antes de la colonización en Abya Yala y en muchas otras colonias y culturas, no existía una jerarquía entre género, no había una conceptualización de lo que era el género, ¿no? Las mujeres tienen que maquillarse y usar rosa y los hombres tienen que usar azul y tienen que ser fuertes y demostrar todo con esta adversidad, ¿no? Entonces, es por eso que después de la colonización existen estos estigmas y este prejuicio católico en el cual todo aquello que salga de la normatividad que nos impusieron los españoles era criticable, ¿no? Por ejemplo, ya lo mencionaron las mushes, que son personas que existían en esa dualidad espiritual dentro de las relaciones y de las jerarquizaciones sociales aquí en Abya Yala, y llega la colonización y se empieza a estigmatizar a ese sector de la población, ¿no? Se le empieza a vulnerar y a criticar porque es algo que el colonialismo, es algo que este colectivo imaginario de lo católico y lo cristiano empiezan a estigmatizar, ¿no? De que los hombres tienen que usar esto y las mujeres tienen que usar eso. Es por eso que es una imposición colonial, pero el género es totalmente patriarcal y capitalista. Sí, justamente. Y tenemos acá otra pregunta que dice, ¿es lo mismo ser genderqueer y ser no binario? Eh, yo ahí creo que sí te puedo contestar yo. Y creo que lo no binario es algo muy personal. O sea, y las etiquetas que usamos también son muy personales, porque como es algo que se sale de la norma justamente, pues nadie lo dicta. Entonces es algo que tú puedes conceptualizar como tú quieras. En este caso, genderqueer y no binario, hay como un paraguas y lo no binario es todo esto que se sale del binario y genderqueer yo diría que es una identidad que entra dentro de lo no binario en la cual no te consideras hombre ni mujer. Yo así lo definiría como genderqueer, pero sí es no, entra dentro de lo no binario. Y no sé si Alessandro tenga algo más que agregar a esto. No. Ok. Acá tenemos agradecimientos. Dice, agradecer a Lea, Carlos y Alessandro por su compartir. Me gustaría saber si conocen, recomiendan alguna organización de la sociedad civil, institución, etcétera, para acompañamiento integral a personas trans. Y pide disculpas por no prender su cámara. Entonces, no sé si conozcan alguna red de apoyo. Pues ¿Ahí todo bien, Carlos? sí, es que iba a comentar justamente de las asociaciones o grupos de la sociedad civil. Pues yo soy en Maíz de Cajete y tengo la directiva del área de sexodiversidad, de identidades de género. Estamos a la orden de lo que podemos apoyar. Algunas otras más mencionadas, está Impulso Trans de Jalisco, está para infancias trans, está el de las familias de infancias trans de Tania Morales aquí en la Ciudad de México. Hay varias, en realidad habemos varios grupos de lucha constituidos formalmente y otros no constituidos, en los cuales te puedes acercar y estamos totalmente a la orden. También dependiendo a qué te refieras con integral. Por ejemplo, si te refieres integral, no sé, del lado jurídico, médico y acompañamiento, pues depende dónde estés ubicado, ¿no? O sea, también, porque si estás aquí en la Ciudad de México y vas a hacer tu cambio, pues hasta yo te podría acompañar y decirte cómo es el proceso sin cobrarte, porque hay gente que cobra, cosa que a mí no me gusta eso porque están lucrando con nuestros derechos también. Pero bueno,
Y entonces, pues depende de dónde estés ubicado, pero algunos está Maíz de Cajeta S, donde estoy yo, Impulso Trans, AC de Jalisco, y el de las familias para las infancias trans de aquí de la Ciudad de México. Muchas gracias. Perdón, sí, no sé si me escuchan bien, es que está el tormentón. Vivo en León, Guanajuato, y estoy en el Centro de Reconocimiento de la Dignidad Humana en el TEC de Monterrey. Entonces, la verdad es que me pareció muy interesante su conversatorio, y quisiera, por favor, si pudieran compartirme sus correos o compartirnos y les contacto. Muchísimas gracias. Creo que no se cortó. Muchas gracias. No, sí, no se cortó, se entendió súper bien. Y también para la audiencia en general, que pongan ustedes, ponentes, sus redes sociales, sus correos y dónde se pueden acercar a ustedes para pues contactarles y aprender más al respecto. Entonces, lo pueden poner en el chat. Yo también nada más quería mencionar que en Ciudad de México existe la Asociación de Infancias Trans que da un acompañamiento a rectificación de documentación oficial de las infancias trans. Ellos han llevado varios casos, ella y su hijo han llevado varios casos y la verdad los recomiendo, son amigos bastante cercanos, les aprecio bastante y hacen una labor por las infancias trans bastante completa. Entonces, así aparece como Organización de las Infancias Trans en Instagram, en Facebook y ya. Sí, no sé si haya alguna que otra duda más o ya con esto igual podemos cerrar porque ya nos pasamos un poquito del tiempo que teníamos pensado, pero pues son... Gracias, Betty. Yo quisiera preguntar nada más si si tienen contactos de algunos psicólogos o psicólogas que puedan trabajar con personas específicamente o especializadas para personas trans. Sí, yo conozco varios que de hecho trabajan en la asociación que menciona, bueno, trabajan independiente y con la asociación que menciona Lea. Está, por ejemplo, Joseph Flores, está, Demian, o sea, de hecho, si contactas, por ejemplo, la Asociación por las Infancias Trans de aquí de la Ciudad de México, de Tania Morales, ellos deben de tener ya una lista bastante amplia de psicólogos sensibilizados con el tema no solo de infancia, sino de adolescencias y de personas adultas trans. Y en realidad en la comunidad trans también hay varios psicólogos, que me he dado cuenta que hay varios psicólogos. Sí, no sé, Lea y Alessandro, si conocen a alguien, porque pues en otros lugares donde no sea Ciudad de México también, por ejemplo, acá andamos en Querétaro, entonces no sé si Alessandro tenga alguien acá o... No, ahí sí fue con información, no conozco a nadie. Dentro de el Instagram de Colectiva Medusa existe todo un directorio sobre psicólogas y psicólogos que pueden asistir por llamada en esta contingencia. No estoy segura si ahorita todavía están dando las asesorías y las terapias gratuitas. Al principio de la pandemia lo estaban haciendo y son psicólogas y psicólogos que recomiendo. Son personas que se acercan a las personas trans, tienen esta perspectiva hacia lo trans. Está en una publicación de Colectiva Medusa y son del estado de Veracruz. Y de Querétaro tienen a la Asociación Civil de Queretrans. O sea, digo, ya como los primeros a los cuales se pueden acercar es Queretrans, que es una asociación civil de población trans, y seguramente ellos ya estarán pues trabajando temas buscando aliados psicólogos, ¿no? Que puedan apoyar a la población del estado. En primera instancia yo sugeriría a ellos. Sí, aquí en Querétrans existen varias personitas que están igual en aire y que están en Querétrans, entonces podríamos pasar esos contactos contigo. No sé si haya alguna duda más o ya con esto cerramos. Y no. Bueno, yo creo que ya vamos a cerrar porque ya nos pasamos bastante del tiempo.
Pero muchas gracias por este espacio, por venir, por aportar sus ideas y sus vivencias, que creo que es lo más importante escucharles y escuchar a personas trans, porque no hay otra forma de poder pues acercarse a estas vivencias y empatizar más que escuchando. Siempre escuchar es bueno. Entonces, pues no sé si tengan algo más que agregar, Lea, Alessandro, Carlos, alguna palabras de despedida o no sé. Pues nada más, una vez más agradecer por la presencia de todas y todes, por hacerle eco a las voces trans, por abrir estos espacios, por el interés que existe hacia las realidades y violencias que atraviesan a las personas trans. Muchísimas gracias a todas las personas que escuchan, que generan empatía en cuanto a estos temas. Y pues nada, muchos besos, muchos abrazos y pues gracias por acompañarnos a resistir y a existir. Y pues nada, a mí siempre me gusta terminar mis ponencias con una frase que dice que si mi existencia te molesta, espera resistencia. Excelente. No sé, Carlos, Alessandro, si tengan algo más. Sí, igual agradecer el espacio, la invitación. Siempre me honra cuando me invitan a platicar y siempre lo hablo desde una vivencia personal porque pues ahora sí que una forma de aprender y de enseñar es compartir lo que uno vive, ¿no? Entonces, gracias por este espacio, por quienes asistieron y por el respeto que se mostró en todo momento. Ay, gracias por venir. Y Alessandro, no sé qué quieras. Sí, igual me gustaría agradecer por este espacio. Yo también siento muy padre cuando me invitan a estas charlas. Gracias también por tomar en cuenta las identidades no binarias. Es padre y el respeto que han guardado en toda la conferencia. Muchas gracias, de verdad.